Vamos a continuar con la charla Cómo trabajar de forma segura, herramientas para mejorar la seguridad, segunda parte. Recordar que estábamos analizando las herramientas de gestión de riesgos en la fase 2, control de riesgo. Habíamos ya explicado el código de buenas prácticas preventivas, los protocolos y guías de actuación, y ahora vamos a continuar con la número 3, que es el análisis de causa raíz. La tercera herramienta de control de riesgos, que también, como hemos visto, es una herramienta de análisis de riesgo, es el análisis de causa raíz. La aplicamos en el caso de las caídas. Acordaos, los efectos adversos en el proceso de realización de pruebas el 27% y el 5% son caídas. Os doy un ejemplo de una caída real de un paciente que al hacerse una radiografía de tórax se la hizo de pie, estaba ingresado, bajó en silla, se le pone de pie y en el instante en adquirir la imagen, caída hacia atrás y un traumatismo cráneoencefálico grave, como veis, con hemorragias subaracnoideas, que requirió 2 semanas de ingreso en cuidados intensivos. Al tener una caída en nuestro hospital, los pacientes obligatoriamente, al calificarse como un evento o un indicador centinela, automáticamente nos obligan a realizar un análisis causa-raíz. Como factores contribuyentes vimos que el paciente estaba medicado con tranquilizantes, un tranquilizante que le daban para dormir en el hospital y otro que traía de casa. Al mismo tiempo, el paciente ya había sufrido 2 caídas previas durante su ingreso al ir al baño, caídas que no habían tenido ninguna consecuencia. Como causa raíz identificamos la medicación tranquilizante y las caídas previas no notificadas a radiología, la falta de valoración del riesgo de caída en radiología y también en la unidad de hospitalización, y la mala comunicación con el servicio de radiología, ya que no nos comunicaron las caídas previas. ¿Qué lecciones aprendimos? Aprendimos la necesidad de identificar previamente factores de riesgo, la necesidad de comunicar al servicio de radiología estos factores de riesgo y la necesidad de verificar el riesgo de caída en radiología. Aquí la llave nos dio el celador. El celador formaba parte del grupo de análisis causa-raíz. Y el celador dijo, es muy fácil, el celador es el que decide si se pone de pie, si va sentado, si va en cama, preguntándolo a la enfermera o a la supervisora de planta, la cual nos comunica, oye, este enfermo, tener cuidado, ha tenido un par de caídas, con lo cual ya sabemos que este enfermo tiene que ir en cama al servicio de radiología y que le tenemos que hacer la radiografía de tórax en sedestación. El ANFE o el análisis modal de fallos y efectos es una excelente herramienta para el control de riesgos. Nosotros la venimos utilizando de forma recurrente y en concreto os voy a enseñar un ejemplo de un ANFE en el proceso de administración de contrastes intravenosos, en el cual hemos identificado 15 riesgos. Aquí lo que hacemos es, vemos el índice de gravedad, el índice de aparición y el índice de detección con una puntuación IPR. Hemos identificado distintos pasos del proceso, distintos posibles fallos, distintas posibles causas y los posibles efectos asociados al fallo. El ANFE, aparte de identificar los riesgos, nos permite priorizarlos y puntuarlos. Por ejemplo, un riesgo de color amarillo, que no es un riesgo importante, puede ser la medicación y carro de parada que esté todo correcto. Es el paso del proceso, medicación y carro de parada, que esté todo correcto. El posible fallo es que la medicación no esté o esté desordenada o el carro no esté disponible. La posible causa pueden ser malos hábitos, desorden e incumplimiento de protocolos. Y el posible efecto asociado a este fallo es que en el momento que tengamos una reacción al contraste, si el carro no está disponible o no está todo ok, podamos tener problemas en la recuperación o en la reanimación del paciente. Esto en nuestro servicio lo hemos puntuado con un índice de gravedad de 9,
con un índice de aparición de 5, por eso es un índice infrecuente, y el índice de detección es también 5, con lo cual el IEPR es 225. El ANFE no solamente es capaz de identificar y analizar y priorizar los riesgos, también da posibles soluciones. En esta tabla vemos los fallos críticos ordenados por índice de IPR. Vamos a analizar, por ejemplo, el fallo crítico que la enfermera verifica la toma de metformina. Las posibles causas donde se puede actuar es a través de los hábitos, dando formación suficiente. El tipo de acción, que puede ser eliminar, controlar o aceptar el fallo, consideramos que este fallo debe ser eliminado, y la posible solución que implementamos es no administrar el contraste intravenoso sin tener recogidas, registradas y comunicadas al radiólogo la toma de metformina. El tiempo requerido, el responsable, en este caso era yo y la supervisora, y la evaluación y revisión de su implantación a través de una hoja de registro de riesgos. Pero el ANFE no solamente analiza y prioriza e identifica los riesgos y da soluciones a ellos, sino que también es un instrumento de mejora continua, ya que obligatoriamente se tiene que hacer un nuevo índice de prioridad de riesgo. Se hace un índice de prioridad de riesgo inicial y posteriormente, al cabo de 4, 5 o 6 meses, se ve qué es lo que ha pasado con un nuevo índice de prioridad de riesgo final. Esta diapositiva ilustra la gran mejoría significativa en los índices de prioridad de riesgos. La quinta herramienta de control de riesgos que os quiero comentar son los procedimientos normalizados de trabajo o PNTs. ¿Qué es un procedimiento normalizado de trabajo? Es un documento escrito que establece las pautas a seguir para implantar políticas, en este caso de seguridad o de calidad de los servicios de radiología. Las características que deben cumplir fundamentalmente son dos. La primera, deben estar redactados de forma clara y concisa, evitando dudas en la interpretación. La segunda, que deben ser fáciles de seguir y de cumplir por cualquier persona cualificada para la tarea o la actividad, en este caso la administración de contrastes. Hemos hecho muchos procedimientos normalizados de trabajo y os presento uno que es el procedimiento de la metformina. El riesgo es pacientes diabéticos en tratamiento con metformina. Os lo podéis ver tranquilamente. Nuestro servicio también tiene 5 procedimientos estandarizados relativos a la administración de contrastes, tanto en la identificación del paciente, con el subproceso consentimiento, en el embarazo, alergia al contraste intravenoso, creatinina y metformina. La siguiente herramienta que os quiero presentar es la lista de verificación de riesgos checklist. Nosotros en nuestro servicio tenemos implantado una lista de verificación de riesgos en la administración de contraste, la tomografía computarizada, en el cual previamente a la prueba la enfermera obligatoriamente verifica la identificación del paciente, si se ha obtenido el consentimiento informado, su posible embarazo, si tiene alergia al contraste yodado, si presenta insuficiencia renal y si es diabético y está tomando metformina. En el caso de que sea un sí, tenemos, como ya sabemos, una serie de procedimientos. Esta hoja también nos sirve como prescripción. El radiólogo prescribe contraste oral, prescribe el contraste intravenoso y formula el protocolo técnico de adquisición del TAC que quiere hacer. Y posteriormente a la prueba, también la enfermera verifica de nuevo la identificación del paciente, si se envía al PACS correctamente y si ha tenido reacciones adversas, avisa al radiólogo y las registra adecuadamente, se le da información por escrito sobre la posibilidad de reacciones tardías y una serie de recomendaciones postprueba. Como veis, esto es muy útil porque en el proceso
de gestión de administración de contrastes tenemos que tapar el último agujero. Y este último agujero lo tapamos con la lista de verificación o checklist. La última herramienta de control de riesgos que quiero analizar es la elaboración del mapa de riesgos. Creo que tener un mapa de riesgos en un servicio es absolutamente imprescindible. Por supuesto, este mapa de riesgos requiere un paso previo, aunque no es imprescindible, pero sí muy recomendable, que es hacer primero un mapa de procesos de radiología y trabajar con la orientación de gestión por procesos. La elaboración de un mapa de procesos es algo sencillo, es verdad que requiere mucho tiempo, pero también es verdad que una vez puesto en marcha da muchas satisfacciones y mucha seguridad en la gestión de riesgos de nuestros servicios. Es sencillo, simplemente se va proceso a proceso. Aquí tenemos el proceso número 1, que es la gestión de solicitudes. Se diseña la actividad o tarea. En cada actividad o tarea se establece un riesgo significativo. Se hace una matriz de priorización con un código rojo, amarillo, verde. Se establece una medida correctora, se pone un indicador o un punto crítico de control y se le asigna un responsable. A título de ejemplo, en esta diapositiva podéis ver el mapa de riesgos del proceso de realización de exploración del paciente y del subproceso recepción y admisión del paciente en sala. La actividad y tarea puede ser comprobar la identidad. El riesgo significativo es un error de identificación. La medida correctora es utilizar el checklist, la lista de verificación. Hemos considerado que la matriz de priorización es un riesgo intermedio de color amarillo. Lo hemos considerado un punto crítico de control y el responsable es la enfermera y el técnico especialista en radiología. Y ya para terminar esta presentación, otro ejemplo en el proceso número 5 que hemos llamado servicio postventa. El elemento procesador es el radiólogo y el personal administrativo y el propietario del proceso es el jefe de servicio. Por ejemplo, la actividad o tarea es establecer un adecuado feedback con las sesiones y los comités de tumores. El riesgo significativo es ver una incidencia de seguridad en esa sesión o en ese comité. La matriz de priorización la hemos considerado baja. Las medidas correctoras es la atención personalizada por parte del radiólogo y lo hemos considerado un indicador centinela y el responsable es el médico radiólogo. Muchas gracias, hemos terminado.